Bienvenidos, estamos nuevamente en nuestro podcast Acá Entre Nos. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es muy interesante y muy importante, que yo creo que todas familias lo debemos de saber. Hablaremos sobre la adicción, y que la adicción es una enfermedad, y es una enfermedad que es multifactorial. Ahora tenemos 4 especialistas que nos van a detallar y nos van a explicar cómo es que realmente es una enfermedad y por qué se le llama multifactorial. En esta ocasión tenemos a la psicóloga Khalid Rogel, la enfermera Claudia López, la trabajadora social Lucero León y el psicólogo familiar Juan Bernardo Trizón. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Pero vamos a empezar de lleno para que el público que tenemos que sepa bien de qué se trata. Y empezamos con ¿qué es una adicción? Cali. Bueno, pues esta es una pregunta muy importante, ¿no? Primeramente señalar que la adicción se declara como una enfermedad en el año de 1956. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enfermedad que no tiene cura, pero puede ser tratable, ¿no? La adicción es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. ¿Qué significa esto? Es progresiva porque cada vez es más el aumento de la sustancia que tú tienes que consumir para sentir el primer impacto de la primera dosis. Es mortal porque no tiene otra cuestión, y es crónica porque el cuerpo mismo pide que ya tengas tú la sustancia, el cuerpo lo marca. En esto pues no existe un solo factor para que intervenga en una adicción, existen muchísimos factores, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, como el factor social, el factor genético, el factor familiar y el factor emocional, principalmente. Okay. Sí, me llama mucho la atención eso de que se le denomine enfermedad, porque yo creo que la mayoría hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, con una persona que es alcohólica, por ejemplo, y que dicen, no, porque dicen que es enfermedad del cáncer, enfermedad la diabetes, enfermedad de ese otro tipo de cosas, pero eso esta persona se lo buscó, Claro. lo llaman de esta manera, pero como tú dices, 1956. Así En es. 1956 se decretó como una enfermedad, pero ahora lo entiendo porque es cuando ya empiezan, el cuerpo se lo empieza a pedir y el cuerpo se lo exige. Así Entonces, es. por eso es que es denominada una enfermedad. Ok, bueno, me llama la atención eso que dicen que hay distintos factores. Claro. Por ejemplo, lo que es el factor genético o factor hereditario. ¿Cómo está eso del factor genético? Bueno, se han hecho diversos estudios tanto en España como en Estados Unidos, donde se ha declarado que la adicción se puede heredar por medio del ADN. ¿Por qué? Porque otros como personas, mamás, papás, si consumimos, nosotros le estamos heredando al feto bebé la manera de consumir. O sea, se está heredando ya en los genes que el paciente o el bebé va a consumir. Sí, me impacta, por ejemplo, en el hecho de cuando es una mamá adicta y que durante el embarazo estuvo consumiendo, de que, como dijeron, que el bebé ya nace adicto. Sí, nace adicto, así es. Mira, en este caso, como lo comentas, ella es un bebé que ya no elige tener una adicción, ya es un bebé que nace pues con una madre con un problema de adicción. Este niño, en cuanto nace, pues ya nace con el sistema de abstinencia en cuanto a él le cortan lo que es el cordón umbilical. Pero, por ejemplo, este niño ya está predestinado a tener una adicción en un futuro. Por eso es importante pues que tenga los cuidados necesarios. Porque al momento que le cortan el cordón, en ese momento deja de recibir la droga, la sustancia con la que estuvo. Ok, me llama mucho la atención eso también y me impacta. ¿Qué pasa con esos bebés cuando una mamá fue adicta durante todo el embarazo? O sea, que no tuvo ni la fuerza de voluntad ni la precaución de dejar de consumir para que su bebé esté bien. En el hospital donde tienen el bebé, ¿le entregan ese bebé? Mira, aquí por ejemplo es importante hacer un estudio realmente si la mamá está capacitada para cuidar al bebé, ¿no? Aquí por ejemplo instituciones como el DIF, otras instituciones hacen un estudio si la mamá toma terapia o un tipo de tratamiento, es un niño que se le puede entregar, pero ya por ejemplo si la mamá no es apta, se buscan otros sistemas como familia cercana.
si la mamá o la familia no son aptos, ya es un niño que pasa a un sistema gubernamental, que ya posteriormente pues se pueda en adopción o otras circunstancias. Y pues también aquí hay que hacer un hincapié de que el bebé, como ya es un adicto, pues él es más propenso a nacer con malformaciones congénitas, con trastornos mentales, y ahorita pues está también de moda el déficit de atención, que son las principales causas cuando la mamá pues consume alguna sustancia. Qué complicado. Así es. Ok, bueno, entonces esto en base a lo que es el factor genético o hereditario. Pero cuando estamos hablando del factor social, a mí eso me impacta porque yo que soy mamá y la mayoría de los que somos padres, cuando tenemos jóvenes adolescentes, pues debemos de confiar en nuestros hijos. Así es. Pero ¿qué pasa cuando les damos permiso en asistir a una fiesta y en esa fiesta, por ejemplo, un niño de 14, 15, y en esa fiesta hay otros jovencitos que realmente son niños y que dicen, no, pues es que mi amigo ya se está tomando una cerveza o se está tomando un tequila o está fumando, pues él también quiere ser parte de Permanecer. Ajá, entonces, ¿cómo está eso del factor social? Existen drogas legales y ilegales, donde los adolescentes experimentan y consumen diferentes drogas. Vamos a hablar un poquito de las drogas legales. Son aquellas que tienen efectos psicoactivos, que están permitidas y que a pesar de sus efectos pues no tienen algún problema con la ley. Las drogas ilegales son las que están penadas por la ley, como por ejemplo lo que es la cocaína, la heroína, la marihuana en algunos países, entre otras, y que no está permitido ni el consumo, ni la venta, ni la fabricación de ellas. Pero hablando de las principales adicciones en México son las drogas legales. ¿Por qué? Porque son fáciles de adquirir y los adolescentes pues es más fácil consumirlo, ¿no? Hablamos de la etapa de la vida que es la adolescencia, porque aquí es el proceso donde se inicia la adicción. Por ejemplo, Araceli, el alcohol, la marihuana, la nicotina, que también marca mucho en los adolescentes. Estas drogas son la puerta para iniciar con otras drogas ilícitas, y también puede ser que el cuerpo ya le pide una sustancia más fuerte. Así es. Porque ya no sienten lo que sentían al principio. Sí, se dice, por ejemplo, que la adicción, si a mí me gusta tomar el café, una adicción es 10 veces el placer que yo tengo de tomar café. Entonces no es una adicción cualquiera, es una adicción que ya es severa y por eso es crónica, porque tu cuerpo ya lo exige a tener esa reacción, a querer tener más sustancias. Por eso te digo, nunca se va a sentir el efecto de la primera dosis si no tienes que ir consumiendo otras drogas para tener el efecto que tú dices al principio. Necesitan esa sensación de placer, de satisfacción, o no sé cómo se le puede llamar. Ok, aquí te digo, eso es lo que más me impacta cuando los jóvenes, por la necesidad de encajar, empiezan con esta situación, empiezan a consumir, pero ya llega un momento en que no se puede controlar. Entonces, híjole, qué impresión. Y había otra cosa también de la que me llama mucho la atención, que a veces, por ejemplo, por la cuestión de las modas de estar delgadas, y ahí les voy a platicar lo que me pasó a mí. Pero no llegué a tanto. En algún momento de mi vida, a mí un médico me dijo, o sea, fui a mi consulta y me dijo, señora, usted está subida de peso, le voy a dar este medicamento. Y es el Redotex. Y cuando a mí, por supuesto, adelgacé muy rápido, pero me la pasaba llorando, ¿no? Sentía demasiada energía, mucha ansiedad. Entonces, eso era porque yo no lo sabía, por supuesto. A veces son adicciones por desconocimiento también. Te digo, porque si yo hubiera seguido con la necesidad de sentirme delgada, estar delgada, quizá pude haber llegado a eso. Por ejemplo, hay artistas que muy conocidas que se hicieron adictas precisamente por estar consumiendo este tipo de cosas, por mantenerse en la línea. Y regresando a lo que es la cuestión social, ahorita está increíblemente de moda los cigarrillos electrónicos.
demasiado de moda. Y que dicen, no, pues es que no tienen nicotina, es puro vaporcito, que no sé qué. ¿También son por encajar? Totalmente hablamos de una aceptación social, ¿no? Ujú. Actualmente los jóvenes están pasando por una etapa donde quieren el reconocimiento social. Hablamos de una aceptación y esto influye mucho que tienen un bajo autoestima. Pero por la etapa que están pasando, ellos quieren experimentar cosas nuevas para entrar a la sociedad y es lo que está pasando ahorita en esta etapa de la adolescencia. Se sienten grandes y creen que todas las pueden. Así es. Yo en esta etapa, Araceli, recomiendo mucho a los padres de familia estar en supervisión, ¿no? Porque esto es algo que ya está comprobado, es a tempranas edades donde ellos inician lo que es un consumo desde los 9, 10, 11, 12 años. Ellos ya tienen pues la primera entrada con lo que es Impresionantemente pequeños. Así es, entonces como padres de familia es muy importante siempre estar atentos de qué hacen tus hijos, cuáles son las amistades y las actividades que ellos tienen el día con día. Y como lo comentaban ahorita, por ejemplo, lo de los cigarrillos electrónicos, casi todos los jóvenes lo consumen por la desinformación de no saber que eso te lleva a lo que es una adicción. Pregunta directa. ¿El cigarrillo electrónico es adictivo? Sí, es adictivo. Y todavía es más adictivo de lo que es un cigarrillo, ¿no? Y es el doble de dañino para los pulmones que un cigarro. Doble de dañino para los pulmones que un cigarro de nicotina. ¿También tiene es. nicotina o de qué son? Sí. ¿Sabe? Pero son de algo que sí son adictivos. Ok, Así bueno. es. Otro de los factores, lo que es el factor familiar, ¿cómo es posible que la familia, que se supone que es el lugar de protección, donde uno debe de estar seguro, donde se debe de sentir apapachado, Así es. y repito, seguro, donde deben de estar seguros, ¿cómo es posible que el factor familiar pueda llevar a las adicciones? Sí, de hecho, como mencionamos en alguna ocasión, Araceli, la adicción es una enfermedad multifactorial. Son muchísimos factores los que se llevan a cabo para que a una persona se pueda convertir en un adicto, ¿no? En este caso, pues está el factor emocional, el factor hereditario genético, el factor social y el factor familiar. De hecho, nosotros a veces normalizamos lo que son, se puede decir, las conductas repetitivas dentro de los roles familiares. ¿Por qué? Si te das cuenta, hay una estadística que dice que el 36% del adicto inicia el consumo de alcohol en casa. ¿Por qué? Porque normalmente los niños ven a los papás consumiendo ya sea o tabaco o lo que viene siendo el alcohol. ¿Por qué? Porque son las drogas legales. Para ellos es parte de la normalidad. Así es. De hecho, el ser humano aprende por mimética, ¿no? ¿Qué es por mimética? Aprendemos viendo las conductas de los demás, las acciones de los demás, y tendemos a repetir. Cuando una persona es importante para nosotros, tendemos a repetir lo que esa persona hace. Claro. Y es lo que normalmente los niños hacen cuando miran a sus papás consumir alcohol o consumir lo que viene siendo el tabaco, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que va totalmente de acuerdo con esa, que es: lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Es como cuando le dicen, y eso es muy común que lo digan, que de repente dicen, es que tú no le puedes decir a tu hijo, no eches mentiras. Pero si luego llega el cobrador a tocar la puerta, que le digas, dile que no estoy. O sea, le estás enseñando que es correcto decir mentiras, aunque de tu boca salga el no debes de mentir. Entonces, es básicamente lo mismo. Se ve como algo ya normal dentro del hogar. Exacto. No, fíjate que es impresionante y es impactante que la misma familia los vaya. De hecho, pues la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero hay una actriz que yo creo que la mayoría conocemos, que es la que era la niña de E.T. ¿Recuerdan cómo se llama? Pues no sé, pero sí se acuerdan quién es, la niña de E.T. y que salió en Los Ángeles de Charlie y todo. O sea, esta niña se hizo alcohólica a los 8 años. A los 8 años porque su mamá era alcohólica también. Entonces, dices tú, bueno, la familia que te quiere, la familia que te protege, pero a veces la misma familia te hace daño. Así es. Ok, otro de los factores es el factor emocional. ¿Cómo las emociones te pueden llevar a caer en una adicción? Sí,
aquí como lo comenta mi compañero Bernardo, después del tipo de crianza puede caer lo que es una baja autoestima, ¿no? Cuando el padre tiene palabras de desaliento para su hijo, como no sirves para nada, o sea, ese tipo de palabras se van como quedando dentro en el interior. Entonces, cuando una persona tiene una baja autoestima, es muy propensa a tener una adicción. Pero aquí es muy importante señalar que es más difícil que una persona con baja autoestima pueda salir de una adicción por sí mismo, ¿no? Entonces, necesitamos estar alerta, necesitamos que esa persona tome un tratamiento profesional, porque si no se vuelve algo más crónico, que es una depresión, y puede caer incluso hasta un suicidio. Por eso es muy importante estar alerta. Las emociones pues deben de ser emociones estables, por eso los padres pues tenemos que estar en un sistema de balanza, ni muy permisivos ni muy autoritarios, porque eso marca la crianza de nuestros hijos. Fíjate, estás diciendo eso y me hace recordar ciertas cosas. Por ejemplo, es muy común también escuchar que no se nace sabiendo ser padres y que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y desgraciadamente hay muchos padres que equivocan el camino por querer formar a sus hijos, en lugar de decirle, tú puedes, esto se debe de hacer así, o esto es así, les dicen, eres un inútil, eres esto, eres lo otro, y lo ofenden. Entonces, como para un hijo, el mando y el ejemplo son sus padres. Si el padre le dice, eres un inútil, él en automático dice, él manda, yo soy un inútil. Claro, entonces, se va quedando internamente. Ajá, entonces es una manera errónea de educar. Entonces, qué difícil. Tiene mucho que ver eso con lo que comentaba Khalid, con los tipos de crianza. Todas las personas fuimos criados de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el tipo de crianza permisivo de parte de un papá hacia los niños es ese tipo de crianza en donde no tienen responsabilidades, en donde los padres no saben decir no saben poner un límite. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un padre es demasiado permisivo con un hijo? Pues se crean esos hijos que son muy impulsivos, agresivos, egoístas, y ese tipo de personas cuando crecen hacen lo que quieren y rápidamente socializan con personas que no son asertivas. Por el contrario, vienen los tipos de crianza que son autoritarios. ¿Qué quiere decir el tipo de crianza autoritario? Que son papás que ponen reglas extremadamente estrictas y que no se pueden violar sin ningún tipo de consentimiento. Cuando hay un tipo de crianza autoritario, los papás ponen esas reglas que son demasiado estrictas, que incluso puede llegar el papá a ser violento, agresivo, tanto físico como emocional. Entonces, ¿cómo crecen los hijos cuando el papá es un papá autoritario, que tiene muchísima autoridad de más? Quiere decir que los hijos crecen con muy baja autoestima, como comentaba Lucero, inseguros, con muchos temores. De hecho, esos hijos, las personas cuando crecen, les resuelven la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de hijos son los que normalmente buscan, cuando crecen, encajar en un grupo social. Ok. Híjole, me quedo impactada. Ok. Claro. Bueno, hablando de ya las personas cuando están dentro de una adicción, ya lo hemos platicado aquí y sé que sí hay una solución. Entonces, ustedes como clínica de rehabilitación, Comunidad de Sinaí y AP, ok, ¿cómo manejan esto? Una persona adicta llega sola, la lleva la familia, la llevan los amigos. ¿Cómo es este proceso? Ok, mira, nosotros hablamos de que la adicción es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir también que un internamiento pues necesita atender todas estas cuestiones, ¿no? La familia, Araceli, es familia muchas veces que no quiere aceptar este problema. O sea, el problema se tiene, pero es un problema que está al alcance de todos, la adicción. Entonces, pues es importante que conozcan información. Cuando nosotros recibimos a un paciente, pues primero llegan preguntando cuál es el tratamiento que nosotros ofrecemos. Nosotros somos una clínica de adicciones que ofrecemos un programa multifactorial. Existe trabajo social, existe el área terapéutica, el área operativa, el área médica, y pues son áreas que intervienen directamente al tratamiento de un paciente.
aquí mis compañeras pueden explicar esta parte de qué es lo que nosotros hacemos en la clínica cuando un paciente llega a pedir el apoyo. Ok, llega el paciente y ¿qué es lo primero? Ok, Clínica Sinaí aceptamos pacientes voluntarios y pacientes que aún están negados a recibir la ayuda. Nada más que Clínica Comunidad de Sinaí trabajamos con la voluntad del paciente, que es la forma en donde ellos pueden cambiar su vida, ¿no? Así es. Lo principal es tener al paciente y a la familia. Necesitamos esa persona, ese familiar que se va a hacer responsable del paciente, y más que nada que cuando el paciente tenga su recuperación afuera, la familia también esté preparada para recibir al paciente. En este caso, la familia al momento de llegar se canaliza con el psicólogo familiar para que comiencen a trabajar, en este caso con la familia, y el tratamiento de Clínica Sinaí, pues enfocarnos también en el seguimiento del paciente. Ok, entonces no trabajan únicamente con el paciente, sino No, con toda con la el familia, contexto con el familiar. entorno familiar. Así es. Oh, qué maravilla. Sí. ¿Y cuánto tiempo lo tienen ahí? Porque yo entiendo que primero se debe de desintoxicar, o sea, que lleva un proceso de desintoxicación. Así es. Sí. Ujú. Ok. Bueno, el paciente llega a nuestra área, nos presentamos como, bueno, mi nombre es Claudia, yo soy tu enfermera, entonces él inicia con un protocolo de desintoxicación, que es lo que toma, pues vitaminas, ansiolíticos, que eso le permite al paciente pues comer, dormir, descansar. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes, o nos han llegado pacientes que no han dormido en una semana, que no han comido también, entonces ellos están aislados completamente de los compañeros. ¿Para qué? Para que ellos tengan su proceso, porque cada organismo es diferente, entonces cada paciente pues actúa de manera diferente. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer pues es vigilarlos 24 horas, monitorearlos, tanto su comportamiento, también si ya están conscientes, si están cuerdos, entonces ellos ahí, cada quien a su también a su manera, ellos van haciendo pues ya de sí mismos, y sabes que ya una vez ya conscientes, ya cuerdos y ya físicamente y mentalmente ya estables, el paciente ya sale al área común, que es los demás compañeros, y inicia su tratamiento con los demás compañeros. Ok, me llamó la atención algo que acabas de decir. Dice que ven ustedes si está cuerdo. Quiere decir que hay pacientes que les llegan perdidos. Sí, por ejemplo, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer para darme cuenta si el paciente está cuerdo, le pregunto, fulanito, ¿quién es el presidente de la república? Como salen las series Sí, gringas. sí. Es una pregunta muy fácil, y me dicen, ¿sabes qué? Pues no sé, pero yo que es Fox o el Calderón. Entonces ahí te das cuenta que el paciente no está Se ni quedó en cuerdo otra y época. no está orientado. Entonces tú dices, bueno, ese ya es un factor. Todos los pacientes tienen por obligación consulta psiquiátrica, eso es de ley. Qué bueno. Entonces ese es un factor más que nada para darnos cuenta que el paciente ocupa inmediatamente la consulta psiquiátrica, porque él ya no está dentro de sus 5 sentidos, que esa es la orientación. Sí, incluso Araceli, pues la parte de desintoxicación es la parte más difícil del tratamiento, ¿no? En donde el paciente está pues negado, pero el objetivo que nosotros tenemos como clínica es hacerle a él esa conciencia de enfermedad, que él decida tomar el tratamiento por voluntad propia, ¿no? Algo que comentaban que es muy importante señalar es que si un paciente empieza a consumir a los 14 años, pero este paciente se interna a los 32, él no se regresa a la edad de los 32 años, él se regresa a la edad de los 14, porque es como si separara el tiempo en el consumo, que él ya no sabe de su vida, no sabe de actividades, entonces tiene esa regresión, y es lo que nosotros tenemos que trabajar con ellos, lo que son los proyectos de vida, actividades ocupacionales, porque incluso llegan sin trabajo, perdieron a su familia, no tienen absolutamente nada, y nosotros tenemos que trabajar en que él tenga metas e ideales a trabajar ya que salga de la clínica. Construir una vida. Claro, prácticamente. De hecho, la parte inicial del paciente es lo más difícil, porque donde tiene ansiedad, Sí. donde tiene sentimientos de culpa, donde tiene pues esa negación, porque sabes que yo ya me siento bien, yo necesito irme. ¿Por qué? Porque pues dejan de consumir, pero realmente pues sabemos que pues no están todavía aptos. Deben de completar el proceso. Claro. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando con este proceso?
Ok, mira, el internamiento en Sinaí dura 6 meses, donde el primer mes prácticamente es la desintoxicación del paciente. Entonces, los últimos 5 meses restantes, 4 se trabaja en lo que es un proyecto de vida, un plan personalizado. Cada uno tiene un plan maestro de tratamiento en donde se enfocan 4 problemas principales, que es lo que ha llevado al paciente a consumir, ¿no? Como es una baja autoestima, problemas en la familia, problemas de duelo. Posterior a esto, el último mes se trabaja en un proyecto de vida, porque no solamente es que el paciente salga, sino que el paciente se introduzca a la sociedad de una manera asertiva con un proyecto de vida, con metas, con ideales, incluso pues también ofrecer lo que es una casa de medio camino en donde el paciente se puede quedar, porque como lo comentaba Bernardo, muchas veces la familia es el centro del problema y pues hay pacientes que ya ni siquiera son aptos para regresar a su hogar. Fíjate, me impacta esto porque hacen su proceso de 6 meses y si regresan a la familia, donde la familia fue la causa, El origen, iba a caer nuevamente de inmediato. Esa es una. Y la otra cosa, entre lo que acabas de decir, que me impacta, es que si vivieron mucho tiempo aislados de la realidad, mucho tiempo en esta adicción, pues cuando salen ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a ser de mí? Entonces, eso mismo les puede llegar a producir ansiedad y darles una recaída. Sí. Entonces, está muy bien eso de que les ayuden a tener un proyecto de vida para no salir al aire. Sí. Así es. Ok, pues, está muy impresionante. De hecho, en esta parte que menciona Araceli, de que para poder llegar a consumir la familia, pues es el centro, ¿no? de la adicción. Todo. También la familia le podemos llamar el centro de la recuperación. ¿Vale? Para nosotros decir que que el paciente tuvo una recuperación como debe de ser, la familia también tuvo que llevar un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque la familia, así como el paciente está dañado, tanto física como emocionalmente, la familia también se daña física y emocionalmente. Entonces, se enferma toda la familia, aun cuando no haya sido la familia la causante de esta adicción, la familia se enferma. Entonces aquí se lleva un proceso, por ejemplo, yo lo comparo con el de Alcohólicos Anónimos, que también tienen lo que es Al-Anon, que es para los familiares. Entonces también se maneja de esa manera. Oye, pues está muy interesante, está muy bien el que sea algo así. Ok, bueno, pues mira, me encanta todo esto y me alienta, y yo creo que a las demás personas también, el saber que aun cuando el caer en una adicción es un proceso muy difícil y muy complicado, es bueno el saber que sí hay una manera de salir adelante, que sí hay, como lo hablamos en alguna ocasión, hay una luz al final del túnel. Entonces, vamos a cerrar con esta frase que... ¿Tú me la diste? Bueno, ok, que está muy interesante y es precisamente hacia una persona con adicción, y ahí les va, dice: cuando quieras salir de esta vida enloquecida, te será sumamente difícil y no podrás abandonarla solo. Será difícil comprender que se ha perdido la libertad de hacer lo que se quiere. Termina con la esclavitud de hacer lo que no se quiere. Pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado, por enseñarnos todo lo que hemos aprendido del día de hoy, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este podcast. Recuerden que esta es una colaboración de Punto Crítico Sinaloa DigiTV y Clínica de Rehabilitación en Adicciones Comunidad de Sinaí, IAP. Este es nuestro